dirigente histórico del Partido Obrero, fue varias veces candidato a presidente, legislador por la provincia de por la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, bienvenido Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo ves la Argentina hoy? ¿Cómo ves Tucumán? ¿Llegaste hace...? Sí, hace muy poquito. Hace muy poquito, así que todavía no me tenemos... pareció muy bueno que la Asociación Docentes Universitarios de la Universidad de Tucumán ganara una lista de izquierda del Partido Obrero contra una coalición de fuerzas. En un momento que la gente está preocupada por Bolsonaro, sí, acá podemos decir que en niveles muy importantes hay una tendencia hacia la izquierda, que hay que tratar de desarrollar, cuidar, proteger, desenvolver, pero quiero verlo desde ese punto de vista, y además que es un premio, si se puede decir así, digamos entre comillas, a una huelga tenaz hace un año y medio, algo así, contra viento y marea, donde todos los poderes del Estado de Tucumán trataron de destruir la huelga de los docentes universitarios, y se demostró que con firmeza, con una política consecuente, se gana. Y hoy entonces la docencia dice, vamos a votar de esta manera. Y hubo una participación importante. Sí. Votaron muchos trabajadores, docentes universitarios, con relación al padrón que está inscrito, ¿no? Gana la resistencia, ¿no? Sí, hay que decir que el resultado en Adionto fue para el Frente Docentes por el Cambio, 854 contra el Frente... se llama Lista Unidad y Compromiso, 666, el número del diablo, además le salió justo, redondo, 666. ¿Y la Argentina cómo está? ¿Cómo ves la situación política? Esto que decíamos recién, el nuevo aumento de nafta, ¿no? La situación de los camioneros que han logrado un aumento salarial del 40%, el presupuesto. Digo, Argentina siempre muy movida. Sí, muy movida. Quiero darte un concepto general. Este gobierno ganó las elecciones que llevó a Macri a la presidencia y después ganó de algún modo la de renovación parlamentaria. A partir de cierto momento se vino todo abajo. Este gobierno es un redondo fracaso. Después de 3 años, estamos en una situación de bancarrota. Yo me acuerdo una vez mi familia necesitaba un dinero y le pedían, que necesitaba, alguien quería invertir un dinero y le ofrecían una tasa de interés enorme. Yo no entendía muy bien porque era chico. Y bueno, el tipo se puso el dinero ahí. Me acuerdo de la conversación entre los adultos. Fíjate, no me olvidé hasta el día de hoy. Al poco tiempo me enteró desgracia general. Quebró el lugar donde invirtió la plata y los dueños se fugaron. Lógico, viejo, te daban una tasa de interés elevada, sí, ¿no es cierto? Para engancharte, porque estaba en quiebra. El gobierno nacional está pagando tasas de interés elevadísimas porque ha llevado a Argentina a la quiebra. Y no hay nada en la orientación esta que desmienta que el proceso hacia la quiebra continúa, no hay nada. Lo único que hay es que en medio de la quiebra los especuladores financieros están ganando un montón de guita, al punto que el que se quedó, fíjate, el tipo que todo el mundo aplaude que está cayendo un poquito el dólar, bueno, todo el mundo no, pero el que agarró y tenía dólares, lo vendió por peso, los colocó a tasa de interés, etcétera, en un mes ganó entre 12 y 15% en dólares. Escuchame una cosa, los 7.500 millones de habitantes del planeta tienen que venir toda la Argentina. Claro. Este es el paraíso. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Están lucrando en medio de la bancarrota. Y esto se manifiesta en el campo político, en la disgregación de los partidos tradicionales, pero ahora del gobierno. ¿No es cierto? Estas disputas, Carrió puteándolos, Angelici, la cuestión judicial, que María Eugenia Vidal estaría en lugar de este. Hay claramente una desestructuración. Han tenido 3 presidentes del Banco Central, etcétera. ¿A qué se parece esto? En principio. Ayuda a veces a simplificar un análisis y ver a qué se parece. A Brasil hasta hace 48 horas o hasta hace 2 semanas. Un gobierno en demolición. Claro. Los sectores de oposición también. Como el gobierno de Temer, digamos. Y
la idea de que Brasil iba a elecciones y de las elecciones iba a salir nada en medio de una caída brutal de la producción industrial, deuda, etcétera, estallido político. Este es el escenario de hoy. En Brasil sabemos cómo concluyó. Sí. Interviene el ejército detrás de un candidato de características fascistas y arma un plan para llenar el vacío político que se creó. El plan A era que el partido de la derecha liberal de Brasil ganara las elecciones. Nunca levantó. ¿Por qué? Porque estaba asociado a Temer. Claro. El ejército dijo, bueno, acá plan B. Hay que poner todo lo que tenemos para tener esto. Y el plan B le salió por una clara desestructuración de la clase obrera de Brasil, ¿no es cierto? Y el fracaso del PT, que apoyó a Odebrecht, que además iba con Temer. Claro. El gobierno era Dilma Temer. Sí, sí. Está claro, el gran partido de la burguesía brasileña. Ahora, vos comparás la situación de Argentina con la... Pero nosotros todavía no llegamos al desenlace, quiero decir, eso, acá podemos desviar el rumbo. Bueno, ¿cómo? Si ese fuera el rumbo, podemos desviarlo. Bueno, con la lucha de la izquierda. Porque... Pero hay una... en esta comparación que haces vos, ¿también lo pondrías al mismo nivel de desestructuración al movimiento obrero hoy en Argentina? Sí, hablando de, si se quiere, de la economía y del gobierno de Temer. Ocurre lo siguiente, en lo que tiene que ver con los grados, sí, más, menos, fenómeno. Argentina tiene otra estructuración, los más, menos, etcétera. Pero cuando vos ves un tsunami, ¿por qué un tsunami? Porque hay una bancarrota de la economía mundial que impacta en forma descomunal en nuestros países. El caso más violento, porque además quiero hablar de esto, quiero que por lo menos de este micrófono salga una mención, es el de los centroamericanos que están marchando por Guatemala, etcétera, reprimidos por todos los gobiernos, y de golpe que el gobierno de Estados Unidos le manda 7.000 soldados de la principal potencia militar a gente que está buscando una salida. ¿Quién hundió toda esa Centroamérica? Más o menos con grados diversos, eso ocurre en todos los países. Sí. Es un problema de grado, Argentina, de Nicaragua o de Honduras o de Venezuela, de grado. Acabo de ver un tuit, Maduro anulando los convenios colectivos de trabajo. Claro. ¿Qué pasó? ¿Lo volteó Macri? Claro. Son las soluciones capitalistas. Nadie de todos estos burócratas, de estos gobiernos, quiere una salida superadora en que la crisis la paguen los que tienen la guita. Al revés, en medio de la bancarrota, como les conté por la tasa de interés y por lo que están ganando, en medio de la bancarrota ellos están haciendo plata. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué digo la izquierda? Evidentemente que estoy simplificando. No me digan, che, simplificás. Claro, pero en cierto modo el objeto de un análisis es poner un poquito blanco sobre negro, lo que en la realidad parece todo con colores y nadie distingue nada. Si hay un derrumbe, porque todos votaron el presupuesto, bueno, una fracción no lo votó, otra se abstuvo, pero hay que verlo con sospecha, porque cuando vos ya sabés que hay una mayoría para algo, de golpe te haces la niña bonita y te abstenés. Entonces después haces demagogia electoral, yo me abstuve, o alguno que votó en contra. Lo cierto es lo siguiente, no han querido discutir el programa del FMI en el Congreso. El gobierno, porque dijo, no vamos a deschavar lo que es todo esto, pero los que más no querían discutirlo eran los peronistas, porque si se discutía lo iban a votar. Y quedaban escrachados para todo el resto, a los ya escrachados que están. Cuando vos tenés este panorama, vos decís acá vamos a un desenlace fuera de norma. Porque estos dos no, ya han gestionado, están gestionando ahora, nos están derrumbando. Estos dos no van a ser los que van a dar la salida. La salida va a salir por afuera de ellos. En Brasil, militares con Bolsonaro, porque la supieron ver. La intervención militar fue muy, muy marcada, ¿eh? Por ejemplo, Lula en determinado momento tiene la expectativa de que una votación 6-5 en la Corte Suprema lo absuelva y él pueda ser candidato. A la mañana de ese día, el comandante jefe del ejército, Eduardo Vilas Boas,
saca un Twitter diciendo a la Corte de Justicia que ni se le pase por la cabeza y terminó siendo condenado 6-5. Mirá vos qué intervención, la intervención militar en Río de Janeiro. Sí, la complicidad en el encubrimiento del crimen de Mireille Franco, una militante de los derechos sociales y del partido APSOL. Una muchacha creo que morena o negra, no recuerdo muy bien cómo era. Encubierto, es decir, las AAA ya. Sí. Han intervenido. Negra, feminista, lesbiana, digamos. Exactamente. Todo. Entonces lo que digo es esto, lo que digo al micrófono, le digo a ustedes y lo digo a los que nos escuchan. Esta salida, si no tiene, o sea, esta crisis, si no tiene salida por la izquierda, quiero decir, si la izquierda no toma esa salida y la clase obrera no entiende esto, y la responsabilidad de que lo entienda es de nosotros, bueno, después está la de Bolsonaro. Ahora dice, bueno, pero ¿dónde está Bolsonaro acá? ¿Quién es? ¿Y dónde estaba antes? En Brasil. Bueno, era diputado. Bueno, Macanudo ha agarrado 252 diputados. Ahora, y ponerle la lupa a alguno, capaz que alguno de ellos a mí, qué miedo. Bueno, no, sí, de hecho, se están disputando Olmedo, Pichetto, esos se están disputando quién va a ser el Bolsonaro. Va a ser Bolsonaro, pero, sí. ¿alcanza con la fuerza de la izquierda? Hoy digo, de acá un año hay elecciones con este desenlace de crisis económica que puede, no se sabe qué va a pasar hasta el año que viene, ¿no? Con la economía argentina. Claro, pero cuando yo digo, muy bien, la verdad que está bien porque me obligás a decir algo que es necesario. Te agradezco mucho. Cuando yo digo la salida de la izquierda, no quiero decir que vamos a tomar el poder, sino que entre dos tendencias de fondo se va imponiendo a la izquierda. A lo mejor en esta crisis no, pero en la siguiente sí. Por ejemplo, que nosotros pasemos a un caudal de adhesión sindical, luchas electorales, etcétera, muy significativo. Y entonces digan, viejo, no se puede aplicar las mismas medidas. Por un lado, un frente de resistencia, ojo, el pueblo se expresó en contra de cualquier abuso votando a la izquierda, y por otro, perfilando ya a la izquierda como más significativa. Y después, a través de otras crisis, otros desafíos, etcétera, ir concretando la ambición de un gobierno de trabajadores. No hay posibilidades en estas elecciones de 2019 de encontrar una salida en ese camino, porque digo, yo que voy a ir a votar en el 2019. No, pero quiero decirte lo siguiente, mirada. En términos electorales, sí, hay un tiempo todavía que recorrer. Sí. ¿No es cierto? Cuando un ascenso cobra forma, puede ser vertiginoso. Yo viví la experiencia de Salta en el año 2013. Fue vertiginoso. Solo una anécdota. Hicimos un acto público el día jueves, porque el viernes a las 8, viste, la veda. Sí. Y al terminar el acto público me voy a comer con un compañero a un lugar. Entonces, cuando comimos algo, vamos a pagar, el mozo me dice, ahora no nos apresuremos. Claro. No, escuchá bien esto. En primer lugar, ¿qué quiere decir el primero del plural? ¿Eres del Partido Obrero? No. ¿Por qué habla del término? Ya se siente parte de la ola. ¿Está claro? Sí, sí. Y no nos apresuremos en una advertencia a la idea de que la izquierda, cuando avanza, de golpe, por ejemplo, cree que ya está. Y él, con más madurez y todo lo demás, quiere que ganemos. Y entonces, ¿te das cuenta? Todo un pueblo. Es decir, gente, tengo otras anécdotas, pero si no, programa sigue hasta las 5 conmigo. Quiero decir, no te voy a contar todas las anécdotas. Claro. Lo que quiero decirte que fue significativo. ¿Y qué pasó? Nosotros sacamos el 30% de los votos y el peronismo sacó el 17%. ¿Cómo ocurrió tan rápido? Después hubo una regresión, pero nunca volvimos al punto de partida. Entonces, los procesos pueden de golpe darse con mayor rapidez. Por eso nosotros en este momento hacemos un planteo estratégico. Para nosotros toda esta clase política se tiene que ir al diablo. Y, hace rato. Claro, ves que mirá vos, probablemente no coincidimos en tantas cosas, pero esto es elemental. Y el poder político tiene que pasar a una asamblea constituyente soberana que gobierne el país, con un gobierno responsable ante la asamblea constituyente, y mientras gobierna, va creando el orden constitucional que le quita el poder político a los grupos minoritarios, a la oligarquía o a los grupos monopólicos, ¿no es cierto?
y toma medidas de fondo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque es constituyente. Es una especie de retomar plenamente la soberanía popular, con diputados electos irrevocables, ¿no? Periodo, etcétera, etcétera. Y darle con esto. Y a la gente que me dice, pero Jorge, todavía no están dadas las condiciones, les recuerdo una frase de Hegel, de Marx y del Che Guevara. Las condiciones no solo se dan, sino que también se crean. Es decir, no existen condiciones en abstracto objetivas. Porque esas condiciones objetivas, ¿quién las creó? Alguien anterior a vos que actuó y desarrolló esas condiciones objetivas. A vos te cabe también intervenir. Y después todo está abierto. Claro. Va a haber una lucha, pero hay un camino a seguir. Quiero darle a la izquierda y a la clase obrera argentina la conciencia, la idea de que tiene que desarrollar una conciencia de poder. El problema está planteado. Es un problema de poder. Sí. Che, pero no me da el cuero para... No, ahora no te da el cuero, pero no te da el cuero porque vos no te das cuenta de cuál es el problema que tenés. Hay un problema de poder. Empezá a trabajar para que te dé el cuero. Y una cosa que siempre me pregunto es ¿cuál es el margen de alianza que está dispuesto el Frente Izquierda a hacer o ampliar para poder llegar al poder? Digo, pues en medio de esto aparece el Frente, ¿no? Este Frente Patria Grande de Grabois, del Movimiento La Dignidad, de sectores, bueno, del propio partido Patria Grande, sectores que estaban, ¿no? Como siempre oscilando entre una izquierda independiente y el kirchnerismo, que ahora toman una definición. Digo, ¿hasta qué margen, cuál sería No, son kirchneristas. Ahora sí, por eso, digo, terminaron ahora de definirse. No, me parece que siempre fueron, pero no importa, bueno, son kirchneristas, dale. ¿Cuál sería el margen de alianza hasta el cual estaría dispuesto? Eso es un proceso objetivo, porque a través de la lucha y de los planteamientos políticos, uno se pone de un lado, otro se pone del otro, y la selección se produce a través de la lucha. La idea de que, por ejemplo, viste esa frase, mi límite es él, mi límite es el otro, mi límite... Es un tipo que habla al pedo. Porque eso lo va a determinar la propia lucha. En la guerra de Malvinas, el Partido Obrero estuvo por la victoria de Argentina contra la flota británica. ¿Quién gobernaba la Argentina? La dictadura. ¿Qué quiere decir? ¿Que era aliado de la dictadura? No. Bueno, pero en la lucha, nosotros dijimos lo siguiente. Acá hay una guerra. A este bando y a este bando. Una guerra ya en movimiento. ¿Vamos con el bando democrático? Que históricamente ha sojugado al país y lo va a sojuzgar más. Thatcher. ¿Quién es Thatcher? ¿Quién es Reagan en aquel momento? Los que pusieron a Galtieri. ¿Está claro o no? Sí. Una pelea entre ellos. Los que pusieron a Galtieri, de golpe tiene una pelea de Galtieri. No, vamos con el bando de la dictadura. En realidad, vamos con el bando argentino, que como nación sometida, si destruye a la flota británica, va a hacer lo mismo que hizo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires cuando fue invadido por los ingleses en 1806 y en 1810 vos tuviste objetivamente la independencia nacional. ¿Está claro o no? En esa dialéctica. Fíjate, digamos, todos estos márgenes de alianza y todo lo demás. El problema que tenemos ahora no es hasta dónde vamos a llegar o no. El problema que tenemos ahora, lo digo con toda franqueza, lo digo porque me interesa, a mí me gusta discutir especialmente las cosas de familia. Porque no quiero ocultarle a la clase obrera nada. Somos al revés de los políticos tradicionales. Es que el Frente de Izquierda tiene que encarar una movilización política urgente. Estamos peleando a favor de esta movilización política ya hace varios meses y no arranca. Una movilización política urgente llamando a acabar con Macri y los cómplices peronistas y instaurar la Asamblea Constituyente. Y muchos dicen, pero un obrero no te va a entender, bueno, me voy a la fábrica. Che, quiero una Asamblea Constituyente. El tipo me dice, ¿qué carajo es eso? Y le explico. Y le explico. Porque no veo cómo de otro modo, digamos, se va desarrollando. En la medida que le explico, sigue la crisis, siguen los acontecimientos que van modificando. Y entonces vamos modificando también. Pero el problema que tenemos en este momento es que esta fuerza que tiene presencia en el Congreso Nacional, en sindicatos y en legislaturas y en municipios, se movilice. Y no le dé margen de acción al gobierno que aspira a llegar vivo al 2019, claro, como Temer quería llegar vivo al 2018. Y no llegó vivo, tuvieron que cambiar en el camino.
Claro. El capital financiero apoyaba a Gerardo Alckmin. Y al ver que no levantaba, porque era socio de Temer, Se cambiaron. la necesidad tiene cara de hereje, un fascista es mejor que un marxista, vamos con los fascistas. Y ahí apareció esta frase de Alfonsín, que él aplicaba a todos los argentinos, yo solo aplico a la burguesía. Toda la burguesía tiene un enano fascista adentro. No se meta con los enanos, Jorge, por favor, les pido, Porque acá somos que un no montón. tenemos nada que ver. No solo que no me meto con los enanos, sino que es la imagen de algo que está dentro de otra cosa. Claro. No, digo, me dicen enano, así es. Estamos hablando. Mirá vos. Estamos hablando con Jorge Altamira. Jorge, te quiero consultar. En esta generación, en este paso estratégico, como lo planteás, ¿qué desafíos nuevos qué desafíos nuevos te encontraste vos en la política? ¿O estás de acuerdo con la frase de todo pasado fue mejor? En relación a la política, al movimiento de lucha, digamos, en general, Claro, no solamente a la clase obrera, sino... Hay mucho escepticismo y hasta pesimismo en eso de todo tiempo pasado fue mejor. Imagínate, va en contra de lo que dice la Biblia, de que el ser humano finalmente tendrá una redención y todos nos emanciparemos y el cordero y el lobo marchará, la oveja y el lobo marcharán juntos y todo lo demás, que es la versión religiosa del socialismo internacional. Sí. Claro, ¿no? Que la versión religiosa del socialismo internacional. El desafío mayor realmente es que hemos perdido, la clase obrera ha perdido, ¿cómo se dice? Ha perdido su condición internacional. Es decir, a través de los años se construyó la primera internacional, después la segunda internacional, después la tercera internacional, y a través de esto los obreros de los distintos países se reconocían como uno. Por ejemplo, en aquel tiempo, digamos, pero una solidaridad que se gestaba. Una referencia común. Sí. Hay una referencia común. Somos la clase obrera mundial. 1 de mayo, Claro. Día Internacional de los Trabajadores. La burguesía es mundial, nosotros somos mundiales. Sí. Es un combate mundial. Sí. Y el destino de cada uno, ese proceso se ha roto. Y hay que reconstituirlo, es el mayor desafío. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado cuando estaban otras internacionales? No quiero identificarme con ninguna, lo que me importa es que eran internacionales de la clase obrera, las 4. Viendo migrantes marchando a Estados Unidos. Movilizaciones, paros de 1 hora, derecho a que ingresen, y los obreros norteamericanos dicen, che, mirá, nosotros también, Claro. que ingresen y todo lo demás. ¿Qué hubieran hecho, por ejemplo, si un fascista gana una elección o lo que fuera un fascista en Brasil? Protesta, etcétera, llamado a la clase obrera brasileña que cuenta con el apoyo internacional. Ese hilo no se ha valorado toda la importancia que tiene. Y el esfuerzo en un momento dado de la burocracia stalinista y del propio imperialismo iba dirigido a quebrar ese hilo. Es crucial. Por ejemplo, la disolución de la Internacional Comunista. Cualquiera hacen las críticas, estoy siempre refiriéndome al problema internacional. Fue saludada por el imperialismo y Stalin lo hace para ganar la confianza de los aliados capitalistas en la guerra mundial. Entonces dice, te voy a un regalo de Navidad. No me vas a traer sidra real. Claro. No, te voy a hacer un regalo cuyo precio en el mercado mundial todavía no tiene cotización. Te voy a entregar la clase obrera del mundo entero. Voy a disolver la internacional. Claro. Brutal. El costo. Y estas generaciones nuestras van bajo ese peso, la disolución de la URSS, el capitalismo en China, son consecuencias de esa quiebra. El trabajo político, no solo del Partido Obrero, aspiraciones de otros sectores de izquierda,
es reconstruir el lazo internacional, y eso ocurre en muchos lugares. Mira, voy a aprovechar para pasar un chivo. Un chivo, pero importante. Sí. Ahora, el 16 de noviembre, se hace una conferencia internacional en Buenos Aires, sí, latinoamericana. El eje Bolsonaro. Porque sostenemos que frente a la crisis del macrismo, la lucha de la clase obrera argentina, de la mujer argentina, de los estudiantes argentinos, la resistencia a Bolsonaro, las marchas de los centroamericanos, la represión contra la clase obrera en Venezuela, la crisis en Perú, exige una acción conjunta de la izquierda. Sería un error de la izquierda argentina replegarse en las fronteras del país. Ella tiene su responsabilidad dentro de nuestras fronteras, claro, la izquierda argentina, pero tiene que intervenir a escala internacional. Ahí tenés un ejemplo. Entonces uno dice, ¿y por qué harán esto? Bueno, desde el punto de vista inmediato, estas tareas tan importantes. Y más allá, y colocar un mojón en el trabajo de reconstruir la internacional. Jorge, el trotskismo, te llevo ya a otro ámbito. Es casi un fenómeno único el de la Argentina. Digo, que tenga diputados, legisladores, partidos. No sé si hay otros en otro país que... Sí, hay en varios países, y algunos, los trotskistas han sacado mucho más votos que nosotros. Por ejemplo... Francia. En las elecciones de 2002, las dos organizaciones trotskistas juntas sacaron el 10% de los votos. Tocaron pa. Después, si quieren, muy interesante. No, lo que llama la atención del trotskismo en Argentina es que en el último tiempo, es el caso del PT y de muchas cosas que ocurren en Europa, algunos llegaron a la conclusión de que tenemos que ampliar alianzas, moderar discursos para poder avanzar. Y se encuentran de golpe con un grupo de pelotudos en Argentina que, en lugar de seguir ese consejo, desarrollan en forma consecuente sus ideas. No, acá tienen que gobernar los trabajadores. Gobernar los trabajadores, papito, te quedaste en el siglo XVI. Gobernar los trabajadores, control obrero de la industria, la unidad socialista de América Latina, banderas históricas, pero papá, la historia no existe más. Hemos entrado en el periodo de los semiconductores, igual de la inteligencia artificial. Qué impresionante que el concepto de que tiene una mirada del siglo XX funcione solamente para la izquierda y no, por ejemplo, para Bolsonaro, que es lo más fascista y retrógrado. Solo funciona para la izquierda, pero además no funciona porque nos cagamos de risa. En el sentido de que, en realidad, el marxismo es la expresión más avanzada en el tema de la sociedad moderna. Hoy hay una reivindicación de Marx. Cuando estalló la crisis de 2008, una editorial del Wall Street Journal diciendo, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar este derrumbe? Lean El Capital. Sí, se transformó en el libro más vendido. Por eso, ¿te das cuenta? Sí. Bueno. Jorge, ¿te sentiste interpelado por el movimiento de mujeres en Argentina este año? Bueno, estos años, ¿no? Yo pertenezco a un partido que ha sido un impulsor fenomenal. Mira, un día me mandaron por Twitter el titular de Prensa Obrera, cuando yo era plenamente el director del periódico. Un titular tremendo, y los titulares son los del director, que decía: mujeres, ¿nos organizamos o nos matan? 2005. ¿No es cierto? Sí. Ahora, el movimiento de la mujer ya tiene una historia. Sí. Y ha tenido ascensos y tiene bajas. Entonces hay que discutir. Frente a la tendencia de disociar el movimiento de mujer de la lucha de clase, nosotros decimos, están perdidas. No existe tal cosa. Y ya lo demuestra el ENAU en Brasil. Porque las mujeres salen a la calle para combatir a un fascista. Claro. Lógico que un fascista en Estados Unidos también. Claro, pero no fue lógico que el fascista que ataca derechos femeninos, pero ya es un problema político. Claro. Y no piensan derrocar a Bolsonaro sin la clase obrera, sin la juventud y todo lo demás. Ya este es un fenómeno, este es un principio de desarrollo que amplía el horizonte del movimiento de la mujer y le da su perspectiva. Acá en Argentina, tiene el internacionalismo ese que ha gestado. Acá en Argentina pasa lo mismo. Si vos lees los documentos que se leen en Plaza de Mayo el 8 de marzo,
Vos ves las reivindicaciones femeninas y todo lo demás, y enseguida una interpretación de lo que ocurre políticamente, y aparecen reivindicaciones directamente políticas. Ocurre que probablemente en la Argentina se esté desarrollando un movimiento femenino más avanzado que en otros países. En cambio, cuando vos ves toda la literatura y todas las corrientes, no caigamos en eso. Mujeres solo mujeres. Nada de partidos. Es decir, una tendencia a aislar a la mujer del proceso de crisis histórica que tiene la humanidad. Bueno, estamos en desacuerdo, totalmente. Y lo expresamos y tenemos una lucha de ideas. Ahora, de golpe, hay una lucha práctica, no le miramos los dientes a nadie. Y esperamos también que no nos miren los dientes a nosotros, porque cuando más seamos en las calles, mayor es la posibilidad de victoria. Es decir, en realidad, más que si yo me siento interpelado por el movimiento femenino, las mujeres debieran sentirse interpeladas por la debacle histórica del capitalismo. Sí, eso está claro, porque si no, no ¿Entendés estarían cómo es? Es decir, la fuerza que tienen ahora. Ahora Sí. que es de masas, que es fuerte, que se tiene confianza, que vos ves por las calles todo el tiempo pañuelitos verdes, etcétera, etcétera, ese movimiento tiene que decir lo siguiente: ¿qué tengo que decir yo sobre esta crisis histórica? Totalmente. Porque en definitiva la opresión de la mujer está ligada a esa crisis histórica. Sí. Vos podés tener muchas ideas sobre la emancipación femenina, pero si la pareja no tiene un mango, ¿no es cierto? Si el matrimonio o la familia trabajan 14 horas por día, si la alienación de la vida social es completa, ¿dónde está la emancipación? Sea de femenino o de quien sea. Entonces acá hay una interpelación que hace la crisis histórica del capitalismo. Esa es nuestra posición global. De forma general, sí. De un modo general. Después hay algunos aspectos específicos que son interesantes. En este momento yo estoy leyendo un libro sobre esto. Lamentablemente no me acuerdo cómo se llama, está en inglés, no me acuerdo el título. No es un título fácil, pero que gira enteramente en torno al tema del salario doméstico, del trabajo no remunerado de la mujer. Que viene siendo debate en la OIT, que viene siendo uno de los puntapiés, digamos, para empezar a pensar tengo una en posición mujeres. Completamente, tengo una posición definida sobre esa cuestión, que no es la del libro. Bueno, un día que venga por Tucumán, si quieren, lo dedicamos exclusivamente al salario del trabajo doméstico. Totalmente. Uno mira a Brasil y se asusta, ¿no es cierto? Es casi un lugar al que uno no querría llegar. ¿A qué lugar hay que mirar para no asustarse y decir queremos ir hacia ahí? Ya veo que las vacaciones tuyas no van a ser a Brasil, no van a ser en Florianópolis. Me parece que o no sé qué otro lugar. Ya veo que con la depresión del salario creo que me voy acá al Yo río. ayer escuché a alguien que ya revisó sus planes de vacaciones. De vacaciones y dijo, ahora se no voy. Da un poco. Dice que la policía va a tratar mal a los argentinos, no sé cuánto que esto y lo otro. Bueno, como perspectiva política, como perspectiva política, mira, te cuento rápido, ahora hay elecciones en Estados Unidos. Sí. El movimiento de la juventud por una alternativa independiente de los partidos tradicionales creció muchísimo. Por ahora se está representado en la figura de un político que se llama Bernie Sanders. ¿Lo hubieses votado a Bernie Sanders? ¿Lo veo? Si lo hubieses votado en algún momento. Nosotros, con respecto al voto, somos muy concretos. No tenemos el voto no es un problema de principios. Nosotros hemos votado por Haddad, quiero decir, y hemos votado en blanco contra Scioli. Sí. Son dos situaciones distintas. Nosotros tenemos todo en el cesto, metiendo todo eso. Hay que hacer análisis concreto de situaciones concretas. Yo hubiera considerado el voto de Bernie Sanders, pero nunca fue candidato independiente del Partido Demócrata. Él fue a pelear con el Partido Demócrata. Entonces yo, votando a Bernie Sanders, el Partido Demócrata, estoy avalando al Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata es el partido de la guerra, de la destrucción del Medio Oriente, de este y lo otro. Ustedes comprenderán que el Partido Obrero combate eso, no va a hacer ninguna consideración sobre ese punto. Si él se hubiera presentado como candidato independiente, por ejemplo, roto con el Partido Demócrata, después de la interna, porque las encuestas lo daban como ganador frente a Trump,
Si él se presenta como candidato contra Trump, ojo, estoy hablando de lo que no ocurrió. Sí, claro. Yo te digo con toda seguridad, yo en el Partido Obrero hubiera sostenido el voto a Bernie Sanders. Lo mira ahí a Daniel Blanco a ver qué. No, porque no se dio nunca ese debate. Quiero decir, no puedo adelantar. No, es interesante. Quiero decir, estoy defendiendo un sí. principio democrático de mi partido, de que nadie se arroga la posición que hubieran tenido los demás en algún debate. Obvio, es personal. ¿Está claro? Sí. Sí, hubiera votado, pero creo que con las dos manos. Es decir, con una discrepancia política total, lo hubiera visto como un acercamiento profundo a los sectores que se movilizan realmente y materialmente contra el trumpismo y contra el fascismo en Estados Unidos, y por lo tanto que de ahí puede emerger, de ese movimiento de masas, una alternativa revolucionaria. Jorge, nos quedamos sin tiempo, pero ¿dónde podemos seguir discutiendo con vos? ¿Hoy estás en algún lugar o mañana tienen alguna charla? Muy bien. Sí, ¿Dónde nos juntamos para discutir con vos? Qué periodistas hábiles, ¿no? Muy bien, me hacen decir correcto. Ellos ya saben dónde, pero me lo hacen decir a mí. Muy bien. Muy bien. No, y también demuestra cierta distracción de mi parte. Está claro, necesito auxilio. Auxilio. Necesito que me auxilie. No, hoy vamos a estar en la Facultad de Filosofía a las 18:30, 18:45, para discutir el tema de Bolsonaro de un modo más integral. Lo vengo haciendo hace un tiempo, antes de las elecciones, y ahora es el balance de las elecciones. Y si compran Prensa Obrera o entran en el digital, ¿no?, en el sitio de Prensa Obrera, van a ver numerosos artículos ilustrativos. A la gente que nos esté escuchando y que esté dispuesta a venir, le pido encarecidamente que venga con preguntas cuestionadoras ya en la cabeza, porque ya veo que después no se improvisan en el curso de una charla, para facilitar y enriquecer el debate posterior. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Muy bien. Gracias por estar.